Dicen que en los días del rey próspero y compasivo, cuando las lluvias caían a su tiempo y los campos ofrecían frutos sin ser forzados, vivía en palacio un humilde cocinero cuya sabiduría no brillaba en palabras, sino en cada movimiento de su cuchillo. Cada mañana, cuando el sol apenas acariciaba los tejados dorados del palacio, el cocinero tomaba su herramienta y se dirigía al patio donde yacía el buey destinado al banquete real. Sus pasos no hacían ruido, sus ojos no miraban el cuerpo del animal, y sin embargo, sus manos sabían dónde cortar. No era fuerza lo que usaba, ni violencia lo que ejercía. El filo de su cuchillo no luchaba contra la carne, sino que danzaba con los espacios invisibles entre las articulaciones, y al moverse sonaba un ritmo tan armonioso como el de una flauta en el bosque. El rey, que observaba desde su trono de jade, quedó una vez tan impresionado que bajó de su asiento, caminó hasta el cocinero y le preguntó: «¿Cómo es que tu cuchillo tras tantos años sigue como nuevo?». El cocinero se inclinó y respondió sin mirar al rey: «Mi arte no está en la hoja, sino en el Tao. Cuando empecé, veía al buey como una masa entera. Con el tiempo, aprendí a ver con algo más que los ojos. Ya no corto, simplemente me deslizo por los caminos que ya existen. Sigo los espacios naturales, no enfrento la dureza, no discuto con el hueso. Por eso, mi cuchillo no se desgasta y mi mente tampoco». El rey guardó silencio. Entendió que lo más profundo no se dice, se vive, que la verdadera sabiduría no necesita fuerza, solo atención, y que incluso un cocinero, en su danza con lo simple, puede encarnar los misterios del universo. Admiración ante lo simple y armonioso, la revelación de que la maestría no es dominio, sino entrega. El cocinero, al ver la humildad del rey y su sincera curiosidad, se atrevió a compartir algo más. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como agua de manantial, claras, frescas, sin esfuerzo. «Majestad», dijo con voz tranquila, «la mayoría corta con los ojos. Yo corto con el oído. Escucho al buey, no al mugido, sino al silencio entre los tendones. La carne me habla cuando está lista para separarse. No la fuerzo, solo espero. Y entonces el cuchillo encuentra su propio camino». El rey entrecerró los ojos. Nunca había pensado que un cuchillo pudiera escuchar. «¿Y si te equivocas?», preguntó el soberano. «Si me equivoco, es porque dejo de estar presente. El filo no yerra por sí solo. Solo cuando mi mente se adelanta o se demora, el corte falla. Pero si estoy aquí, completamente aquí, no hay error. La carne se abre como flor en primavera». Los ministros, que miraban desde la sombra de las columnas, se removieron inquietos. ¿Cómo podía un simple cocinero hablar con tal claridad sobre el tiempo, el cuerpo y la atención? Pero el rey no tenía duda. Había delante de él un hombre que había fundido su oficio con el Tao. Entonces el cocinero añadió mientras limpiaba su hoja: «Hay quienes afilan el cuchillo cada mes porque cortan a la fuerza. Yo no afilo el mío desde hace años porque corto siguiendo la naturaleza. El Tao no empuja, fluye». El rey guardó ese día en su corazón. Entendió que incluso en el acto más mundano puede habitar una sabiduría sin nombre, y que cuando uno se alinea con lo invisible, hasta el metal se vuelve eterno. Asombro ante la sensibilidad profunda, escuchar el vacío, actuar sin esfuerzo, la paz que nace de la presencia. Una mañana, mientras el sol apenas tocaba los tejados del palacio, el cocinero fue llamado de nuevo ante el rey. Esta vez no era para cortar carne, sino para explicar lo inexplicable. El rey, aún conmovido por la lección del día anterior, le pidió: «Enséñame, sabio de los cuchillos, ¿cómo puedes cortar sin violencia? ¿Cómo logras que el filo no desgaste, que el cuerpo no se resista?». El cocinero, humilde, inclinó la cabeza. «Majestad, yo no corto, solo dejo que el corte ocurra». El rey frunció el ceño. «¿Cómo es posible cortar sin cortar?».
El cocinero sonrió suavemente, como lo hacen los sauces al ceder ante el viento, y respondió: cuando comencé, veía al buey como un todo, un bloque que debía dividir. Con los años, dejé de ver la forma y empecé a percibir los espacios. Entre los huesos hay huecos, entre los músculos hay caminos. Donde otros ven resistencia, yo siento oportunidad. Y añadió, con la voz apenas susurrante: si el Tao está en todo, también está en la anatomía del buey. ¿Por qué forzarlo? ¿Por qué desgarrar lo que se puede separar con una danza ligera del cuchillo? Así como el sabio no se opone a la vida, mi hoja no se opone al cuerpo. El rey quedó en silencio largo rato. Aquello no era solo cocina, era una enseñanza profunda sobre cómo vivir, sin imponer, sin apresurar, sin destruir. ¿Y cuando encuentras algo duro, una unión difícil, un nudo de huesos y tendones?, preguntó. El cocinero bajó la mirada con respeto. Ahí es cuando más cuido mi gesto. Me detengo, respiro, no fuerzo. Espero la grieta que se abra por sí sola. Y cuando aparece, entro por ella sin romper nada. Es el arte de no hacer, el arte de estar. Esa mañana, el rey entendió que hay cuchillos que no cortan carne, sino ignorancia. Y que hay hombres que, sin llevar corona, reinan en el silencio de su oficio. Profunda humildad, sabiduría en lo cotidiano, no actuar, pero lograrlo todo. Una tarde, mientras la luz declinaba sobre las baldosas del palacio, el cocinero se encontraba frente a un buey diferente. Su cuerpo era complejo, los tejidos apretados como raíces bajo tierra. Era un desafío incluso para alguien como él. El rey, al notar su concentración, se acercó en silencio. Observó cómo el cuchillo no se movía. ¿Por qué te detienes?, preguntó el rey, intrigado. El cocinero cerró los ojos y respondió con voz serena: porque el cuerpo de este animal ha vivido tensiones. Sus nudos internos no se abren con rapidez. Si intento forzarlo, romperé mi hoja, y romperé también la armonía. El rey se cruzó de brazos y esperó, observando. ¿Y qué harás? Esperaré a que el Tao me muestre la grieta. El silencio reinó. El cocinero posó una mano sobre la carne, como si escuchara con los dedos. No había prisa, no había urgencia, solo atención. Luego, con un solo movimiento casi imperceptible, el cuchillo avanzó. No con fuerza, sino con conciencia. La carne se separó como si hubiera estado esperando ser liberada. Majestad, dijo el cocinero, cuando encuentro un obstáculo, no lucho contra él. Me vuelvo más suave, me hago pequeño, porque en la suavidad se halla el poder más profundo. ¿Y si no encuentras la grieta? Entonces no es el momento de cortar. El rey sonrió con asombro. En aquellas palabras vio reflejada su propia vida. Decisiones forzadas, caminos empujados con orgullo, dolores que pudieron evitarse con tan solo un instante de espera. La dificultad, añadió el cocinero mientras limpiaba su hoja, no es enemiga. Es la maestra silenciosa que me recuerda quién soy cuando dejo de imponer. Y así el rey comprendió que la sabiduría no se forja solo en libros o consejos, sino en el filo de cada instante, cuando uno elige no empujar, sino fluir. Aceptación del momento. Aprender de lo difícil. Suavidad como sabiduría. El cocinero, tras cortar el buey con la maestría de quien no lucha, se sentó bajo un árbol cercano, dejando que el tiempo transcurriera sin apuro. El rey, curioso, se le acercó de nuevo y preguntó: Maestro, ¿por qué tu cuchillo dura tanto? ¿Cuál es el secreto? El cocinero sonrió y respondió: No es solo mi habilidad, sino mi respeto por la naturaleza del buey y por el cuchillo mismo. Cuando trato de forzar la hoja, ésta se rompe o se desafila. Pero si sigo el camino natural, si dejo que la cuchilla encuentre su lugar, ésta se mantiene afilada. ¿Cómo sabes cuál es ese camino?, inquirió el rey. Lo siento en el silencio, en la pausa, en la comprensión de cada fibra.
El cuchillo no corta contra la resistencia, sino con ella. No ataca, sino que se adapta. El rey reflexionó en esas palabras. Recordó cómo en su reino muchas veces trataba de imponer su voluntad con fuerza y rapidez, olvidando la paciencia y la humildad. Entonces, ¿la fuerza no siempre es necesaria? Exacto, Majestad. El Tao nos enseña que la fuerza excesiva solo genera desgaste, pero la suavidad, la flexibilidad, son las verdaderas fuentes de poder. Así como el agua, que no pelea con la roca, sino que la rodea y poco a poco la moldea. El cocinero se levantó, alisó su túnica y dijo: el arte de no forzar es el arte de vivir en armonía con lo que es, no en guerra contra lo que parece. El rey entendió entonces que la verdadera sabiduría no está en la lucha constante, sino en la capacidad de fluir con la vida, respetando sus ritmos y sus tiempos. Sabiduría en la paciencia y la flexibilidad. Poder sin lucha. Estilo narrador de un sabio taoísta. Aproximadamente 1800 caracteres. El cocinero caminaba por el jardín del palacio, sus pasos suaves y medidos, como si danzara con el viento invisible. El rey, fascinado, preguntó: «Maestro, ¿qué enseña esta danza que practicas sin música ni espectadores?». El cocinero sonrió con serenidad y contestó: «No hay danza más profunda que la que sigue el Tao. El Tao no se ve, no se oye, pero siempre está presente, guiando cada movimiento, cada decisión. Yo no creo la danza, simplemente la dejo surgir. Permito que el cuerpo y el cuchillo sigan su propio ritmo». ¿Cómo puede uno vivir así, sin control? Vivir sin controlar no significa vivir sin dirección. Significa confiar en el flujo natural de las cosas. Es como el río que no intenta detenerse ni acelerar, simplemente sigue su curso. Cuando olvidamos el ego y la necesidad de imponer nuestra voluntad, nos convertimos en parte del gran baile del Tao, invisible pero esencial. El rey observó las hojas meciéndose suavemente en los árboles, sintiendo la verdad en esas palabras. ¿Y qué ocurre cuando intentamos controlar demasiado? Entonces nos desgastamos, como el cuchillo que se rompe por la fuerza. La vida no es una batalla que ganar, sino una danza que acompañar. Solo en el abandono del control aparece la verdadera armonía. El cocinero tomó su cuchillo, ahora reposado y tranquilo, y dijo: «Así es el Tao, el camino que no se ve pero sostiene todo. Aprender a danzar con él es aprender a vivir en paz, sin prisas, sin resistencia». El rey comprendió que su reino no necesitaba más mandatos estrictos ni batallas sin fin, sino líderes que supieran escuchar el ritmo invisible de la vida y moverse con él. Confianza en el flujo natural, la armonía que surge del abandono del control. El cocinero no caminaba delante ni detrás, sino al ritmo de todo lo que lo rodeaba. Ya no tenía ambiciones ni resistencias. Había dejado de luchar contra la corriente y se había convertido en el mismo río. El Tao no era algo ajeno a él. Era él mismo en cada instante, en cada gesto, invisible y presente. El rey preguntó intrigado: «Maestro, ¿cómo se logra fundirse con el Tao? ¿Cómo no ser uno mismo y al mismo tiempo ser todo?». El cocinero, con ojos tranquilos, respondió: «Olvidar el yo es recordar la totalidad. Cuando dejas de buscar, cuando abandonas el deseo de controlar y poseer, entras en la gran corriente de la vida. Te conviertes en la hoja que cae, en el viento que la lleva, en el arroyo que la arrulla. No hay separación, solo unión». El sabio continuó: «El Tao no tiene principio ni fin, es el eterno fluir que todo abraza. No hay que resistirse a él, porque resistirse es sufrir. En la entrega está la libertad. Cuando no te aferras a nada, ni siquiera a tu propia identidad, descubres que perteneces a todo y todo te pertenece a ti». El rey cerró los ojos, sintiendo que algo profundo resonaba dentro de su corazón.
comprendió que la verdadera sabiduría no reside en dominar el mundo, sino en fundirse con él, en ser uno con el Tao, la fuente de toda existencia. Unión total con la vida, la libertad que nace al dejar ir el ego. Al final del camino, el cocinero desapareció como la niebla al amanecer, pero su esencia permaneció en cada susurro del viento, en el temblor de las hojas, en el silencio que habita entre los sonidos. El rey, ahora sereno y sabio, se preguntó: ¿quién soy cuando me olvido de mí mismo? No había respuesta fija, porque la pregunta misma disolvía las fronteras del yo. En ese olvido, descubrió que no se pierde nada, sino que se retorna a un espacio vasto y eterno donde todo respira junto al Tao. El sabio comprendió que la verdadera esencia no está en aferrarse a una identidad ni a una imagen, sino en ser el espacio donde la vida acontece. Cuando nos olvidamos de nosotros mismos, no desaparecemos, simplemente dejamos de luchar contra el flujo natural, permitiendo que el Tao nos atraviese y nos habite. Así, la pregunta no es para buscar una respuesta, sino para abrirnos a la experiencia del misterio, al lugar donde no existe separación entre el ser y el no ser, entre el todo y la nada. El rey sonrió en silencio, sabiendo que la mayor sabiduría es el abandono del yo para encontrar la plenitud del todo. Culminación, regreso a la verdadera presencia y unidad con el Tao. Querido amigo, querida amiga, si este video ha resonado en ti, te invito a que apoyes este espacio de sabiduría y paz. Dale like para que este mensaje siga llegando a más corazones, comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete al canal, porque más del 90% de quienes ven este contenido aún no lo hacen. Tu suscripción es el río que alimenta esta comunidad, la luz que nos guía para seguir compartiendo el camino hacia el equilibrio interior. Gracias por estar aquí, por permitirte este momento de conexión y por abrir tus manos y tu corazón a la energía que fluye dentro y fuera de ti. Namaste.